Abrimos nuestras Biblias nuevamente al libro de Génesis. Este día en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Dice así, esta es la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios entonces lo ha creado todo. Nada, absolutamente nada de lo que Dios en la eternidad se había propuesto crear, faltó. Todo lo hizo, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, según el designio de su voluntad. Y por esa razón es que Moisés registra al final del día sexto estas palabras. Y vio Dios que lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Como dijimos la semana pasada, estas palabras no están ahí por causa del hombre o por causa de la creación del hombre. Sí, el hombre había sido el punto más alto de la creación de Dios, pero lo que estas palabras nos están dando a entender a nosotros es que al final del día 6, el acto creativo de Dios ha cesado. Él se ha dispuesto a no crear nada más. Como vimos, todo lo que había estado en su corazón para crear fue creado. Al final del día 6, entonces, lo que Dios hizo fue admirar su creación y evaluarla con esas palabras. Y aquí todo era bueno en gran manera. Ahora, como les dije la semana pasada, el punto de la creación no era solo completarla. La creación tenía una meta, un propósito, una escatología. Y esa meta era el día 7. La meta del día 1 no era el día 6, la creación del hombre. Era el día 7. La meta del día 2 tampoco era el día 6, sino el día 7. La meta del día 3 tampoco era el día 6. Era el día 7. Lo mismo con el día 4, 5 y 6. La meta siempre fue el día 7. Escuchen las palabras de John Walton, un teólogo. El cosmos no fue creado solo con el hombre en mente. El cosmos también fue creado con la intención de tener una función en relación con Dios. En el día séptimo descubrimos que Dios ha estado trabajando para alcanzar un reposo. Este séptimo día no es un apéndice teológico a la narración de la creación, solo para dar a entender que el evento principal de la creación del hombre ha terminado. El séptimo día nos da a entender el propósito de la creación del cosmos. ¿Qué fue lo que Dios hizo entonces en el séptimo día? ¿Cuál fue su propósito para la creación? ¿A cuál meta quería llevar Dios su creación? Bueno, como vimos la semana pasada, Dios creó el mundo y específicamente al hombre con miras a su reposo. Esa era la meta. Ese era el propósito de la creación. Esa es la escatología de la creación, de los primeros 6 días. Esa es la escatología de ese acto creativo de Dios. Ahora, la semana pasada vimos que ese Shabbat, este día de reposo de Dios, no significa que Dios haya descansado. Que Dios haya reposado no significa que Él se hubiera agotado de crear. No, Dios no se puede cansar. Él es el Dios todopoderoso. Lo que este reposo de Dios significa es que Dios entonces pasó, como dijimos la semana pasada, de su obra creativa ahora a gobernar todo lo que había creado. Significa que Dios pasó de su creación ahora a su providencia. Que pasó de trabajar a sentarse ahora sobre su trono
como el Rey del universo. Esto es lo que Moisés nos está dando a entender con las palabras del versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La obra creativa de Dios ha cesado. Esto es lo que significa Shabbat. Pero su gobierno sobre todo lo creado ahora ha iniciado, después del día 6. Ahora el Dios creador se ha sentado sobre su trono para gobernar entonces ahora sí la historia de ese universo que él ha terminado de crear. Y fue por esa razón que, como leemos en el versículo 3, Dios santificó al día séptimo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Qué significa que Dios haya santificado el día séptimo? ¿Con qué propósito santificó Dios al día séptimo? Lo que vamos a hacer es ver estas preguntas en 3 puntos. Primero vamos a ver el patrón del día de reposo. En segundo lugar vamos a ver el mandamiento en el día de reposo. Y tercero, vamos a ver el propósito de ese reposo divino. Entonces veamos el primer punto del sermón, el patrón del día de reposo. Leamos nuevamente el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es interesante que a lo largo de toda esta narrativa que llevamos estudiando ya en el capítulo 1, hemos visto a Dios bendecir muchas cosas. Dios ha bendecido a las aves que vuelan sobre la tierra. Él ha bendecido a los monstruos marinos y a todos los animales que viven en las aguas. Dios también ha bendecido a la raza humana y los bendijo y les dijo, fructificad. Dios también ha llamado muchas cosas buenas. Describió la luz como buena, describió los mares y la tierra como buenos. Vio la vegetación, los árboles, las plantas y las describió como algo bueno. Vio al sol, a la luna y a las estrellas y les dijo, son buenas. Vio a los animales terrestres también y los declaró buenos. Pero hasta ahora, en toda esta narrativa de la creación, nada ha sido santificado. Nada. Es más, lo primero que es santificado por Dios en esta narrativa y en todas las escrituras es el día 7. En la Biblia nosotros leemos de cosas siendo santificadas por Dios. El tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo y del templo. Cosas santas para Dios. Leemos de personas siendo santificadas. Los sacerdotes de Israel fueron santificados por Dios. Pero lo primero que fue santificado por el Señor en toda la historia del universo fue el día 7. Y eso, mis hermanos y amigos, nos debe mostrar a nosotros la importancia del día de reposo. Ahora, ese término que se traduce en nuestra versión como santificó, en el hebreo significa simplemente declarar algo santo. Es decir, Dios no solo bendijo al séptimo día, sino que también lo declaró santo. Santificar significa apartar, es decir, Dios apartó al día séptimo del resto de los demás días. El día séptimo era un día que había sido apartado por Dios para sí mismo. Es mío. Este es el día del Señor, porque le pertenece a Él. Dios lo apartó, lo santificó para Él. Y era un día especial entonces. Un día que no era como el resto de los otros días. Y verdaderamente no fue como los otros días. En los otros días Dios trabajó, ahora reposó. Un día totalmente diferente. Y por eso Dios lo santifica. Y era diferente, como vimos la semana pasada, porque en este día Dios ya no iba a continuar creando. Era un día en donde Dios ahora se iba a dedicar a gobernar. Por eso también, como vimos la semana pasada, este es el único día en esta narrativa de Génesis 1 que no tiene ni tarde ni mañana. Porque el reinado de Dios sobre su creación es eterno, no tiene fin. Como si hubo en los otros días en los que Dios trabajó. En el día 1 que hizo Dios, creó la luz. Y después, ¿qué pasó? Terminó.
el día. Acabó. En el día 2 que hizo Dios, separó las aguas, creó la atmósfera y se acabó. Se detuvo la tarde y la mañana, el día segundo. En el día 3 hizo lo mismo al finalizar la creación de la vegetación. Se detuvo Dios, la tarde y la mañana. Lo mismo hizo después de crear el sol, la luna y las estrellas. En el día 5 hizo lo mismo y en el 6 también, pero en el día 7 su obra providencial, su cuidado y sostenimiento del universo que Él había creado no tendría fin. Por eso es que el día 7 era santo. Este no era un día como los otros 6, era un día especial, un día declarado santo por el Creador. Ahora, el hecho de que el hombre haya sido creado a imagen de Dios es de suma importancia. Porque, ¿qué significa que el hombre haya sido creado a imagen de Dios conforme a su semejanza? ¿Qué fue lo que dijimos cuando estudiamos Génesis capítulo 1? Bueno, el hecho de que el hombre haya sido creado a imagen de Dios implica que el hombre debía reflejar y representar a Dios en la tierra. Por eso fue que Dios lo creó a su imagen. Porque el hombre debía reflejar y representar a Dios en la tierra. El hombre entonces había sido creado por Dios para ser un imitador de Dios. El argumento que utilizó Pablo, por ejemplo, para llamar a los creyentes en la iglesia en Éfeso a andar en amor, era que ellos como creyentes debían ser imitadores de Dios como hijos amados. Como creyentes, estos efesios y nosotros ahora debemos vivir nuestras vidas imitando a Dios, específicamente en la manera en la que Dios nos amó a nosotros en Cristo Jesús. Así es como nosotros debemos amar, imitando a Dios. Como Él nos amó, así amamos nosotros. Bueno, la verdad que Génesis 1 nos enseña aquí es que el hombre fue creado para ser un imitador de Dios. Es la verdad de haber sido creados a imagen de Dios. Y ese fue el gran pecado del hombre. No querer ser el imitador de Dios, sino más bien ser su propio Dios. El hombre en su pecado dijo, no quiero más a Dios, no quiero más seguir a Dios, no quiero más imitar a Dios, quiero ser yo mi propio Dios. Quiero seguir yo mi propio camino. Y fue el gran pecado del hombre. Porque el propósito de Dios en su creación fue que el hombre fuera un imitador de Él. Y como imitador de Dios, como aquel que fue creado para reflejar y representar a Dios en la tierra, entonces el hombre debía imitar este patrón de Dios en la creación. Dios trabajó 6 días creando el universo y luego reposó. De la misma manera el hombre debía trabajar 6 días y reposar de ese trabajo en el día 7. O para decirlo de otra manera, Dios trabajó 6 días en la creación y luego cesó de esa obra creativa para entrar en su reposo al gobernar el universo. Asimismo el hombre entonces, siguiendo este patrón divino, debía trabajar 6 días y luego cesar de esas labores para entrar en el reposo de Dios. El patrón de vida que Dios le dio al hombre fue un patrón de 6 más 1. 6 días trabajar y 1 de reposo. Y esa es la razón por la cual la humanidad ha tendido a vivir bajo ese mismo patrón. Porque la gran mayoría de civilizaciones ha vivido bajo este patrón divino. De una semana de 7 días, 6 de trabajo y 1 de reposo. Es más, el reino de Egipto, casi durante toda su existencia, vivía bajo un patrón de semanas de 10 días. Así fue como Israel vivió durante todo su cautiverio, 400 años, viviendo bajo un patrón que no era el bíblico, bajo un patrón de 10 días por semana. Y parte de esta polémica de Moisés al registrar este capítulo de Génesis 1 fue recordarle a Israel cuál había sido el patrón que Dios le dio a la humanidad en su creación.
No 10 días era la semana, no, 7 días. 6 de trabajo y 1 de reposo. Otras culturas antiguas, como los babilonios, vivieron con semanas de 7 días. Y cuenta Richard Phillips, un pastor presbiteriano, que en 1929 Rusia implementó una semana de 5 días. Sin embargo, Rusia pudo sostener ese patrón de vida hasta 1940, cuando, dijo Phillips, redescubrieron la semana de 7 días. Y Phillips concluye diciendo: muchos piensan que el patrón universal de la semana de 7 días deriva ultimadamente de este pasaje en la Biblia y su influencia subsecuente a través de la civilización. Los nombres de los días de la semana pueden ser paganos. Domingo, el día del sol, eso es lo que significa. Lunes, el día de la luna. Martes, el día de Marte. Miércoles, el día de Mercurio. Jueves, el día de Júpiter. Viernes, el día de Venus. Sábado, el día de Saturno. Los nombres de nuestros días de la semana pueden ser paganos, dice Phillips, pero la forma de la semana es bíblica. Dios entonces le había dado al hombre en su creación un patrón de vida. 6 días para trabajar como Él lo hizo y un día para reposar como Él también lo hizo. Ahora, la manera en la que el hombre reposaría no sería igual a la manera en la que reposó el Creador. Solo hay un Dios. Y este reposo de Dios lo que significa es que Dios se sienta en su trono para reinar el universo. El hombre no había sido llamado a reinar sobre el universo. Sí había sido llamado a señorear sobre la creación, pero no como su rey, sino como su administrador. Como el administrador de Dios en la tierra. Entonces, en el día séptimo el hombre no reposaría sentándose en un trono para gobernar, porque solo Dios gobierna. El hombre reposaría de sus obras. Él santificaría, apartaría el día séptimo para cesar de su trabajo con el propósito de reposar en Dios. Con el propósito de entrar en el reposo de Dios. El séptimo día sería para el hombre un día para celebrar al Rey de la creación, para celebrar a aquel que está sentado sobre el trono del universo guiando la historia humana, para celebrar a aquel que está sosteniendo su vida, para celebrar a aquel que le proveyó trabajo, que le proveyó alimentos, que le proveyó una ayuda idónea a él. Así es como el hombre reposaría el día séptimo, celebrando a nuestro Dios, celebrando a su creador, celebrando a su proveedor, celebrando a su sostén. El hombre trabajaría 6 días señoreando, sojuzgando la tierra, y el séptimo día lo apartaría para adorar al creador que le proveyó trabajo, fuerzas y ayuda durante los 6 días que pasaron. Sería un día completo de 24 horas para encontrar descanso en la soberanía del Creador. Hay un pasaje en Éxodo que nos puede aclarar un poco más cuál es la bendición para el hombre al santificar este día. En Éxodo 31:17 leemos lo siguiente: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Cuál? El día del reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí Moisés nos amplía lo que Dios hizo en el día séptimo. Primero nos dice que Dios cesó, y ese es el término que tenemos en Génesis capítulo 2. Shabbat, Él cesó su obra. Pero segundo nos dice que Dios también reposó. Me parece, en español nos parece el mismo término, pero es otro término en el hebreo. En el hebreo literalmente significa refrescarse. Dios cesó y se refrescó después de crear todas las cosas en 6 días. Es decir, después de crearlo todo, el Señor cesó su obra creativa, se sentó en su trono para gobernarlo todo y refrescarse.
Ahora de nuevo, Dios no se refresca porque está cansado. Sencillamente Él se deleita en todo lo que hizo y ahora en su gobierno del universo. Lo mismo entonces debía ser el hombre, si es un imitador de Dios, si fue creado a imagen de Dios. El hombre debía apartar el día séptimo, tratarlo como un día diferente a todos los demás, porque es un día santo, porque es el día del Señor. Y eso lo haría cesando de trabajar como lo hizo en los primeros 6 días, para ahora poder descansar en ese Creador soberano y refrescarse en Él. Recuperar sus fuerzas. Después de pasar tiempo con su Creador en el Edén. Porque ahí es donde Adán tendría esa comunión en el día séptimo, como veremos más adelante, con Dios. Para revitalizarse, meditando en la grandeza del Creador, meditando en la soberanía de Dios. Este entonces había sido el patrón de vida que el Creador le había dado al hombre. Lo que Dios hizo, lo debía hacer el hombre. Ahora, lo que vemos en las Escrituras es que este patrón divino sería también para el hombre un mandamiento. Y este es el segundo punto del sermón. Es decir, lo que Dios hizo en la creación del universo le sería al hombre, o le serviría al hombre como un mandato divino. No era solo imíteme, no, usted debe hacer esto. Es un mandamiento. Así era como Adán y toda su posteridad debían vivir. Y es triste porque hay muchos en el cristianismo que niegan esta realidad, niegan esta afirmación. Hay muchos que niegan que Dios le haya dado aquí al hombre en Génesis capítulo 1 y 2 un mandamiento para vivir así. Y lo hacen afirmando que aquí no vemos a Dios diciéndole, Dan, usted tiene que vivir así. Esto es un mandamiento de parte de mí para usted. Y ciertamente eso no es lo que leemos en Génesis capítulo 2. Dios no le dice a Adán, a partir de ahora usted va a vivir 6 días trabajando y un día descansando. Pero el hecho de que nosotros no tengamos esas palabras en este relato no significa que el patrón divino no haya sido un mandamiento para Adán de parte de Dios. Y quiero proveerles al menos 4 argumentos bíblicos que yo considero prueban que lo que Dios hizo le servía al hombre como un mandamiento. Primero, y ya lo dijimos, si el hombre había sido creado a imagen de Dios, su deber era imitar a Dios, reflejar y representar a Dios en la tierra. Entonces, si Dios había trabajado 6 días y haber reposado el séptimo, entonces así mismo debía ser el hombre si iba a ser un imitador de Dios. Segundo, en Génesis 4, nosotros leemos lo siguiente, Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Nuestra versión dice andando el tiempo. La Nueva Versión Internacional dice tiempo después. La traducción en lenguaje actual dice pasó el tiempo y un día Caín trajo del fruto de la tierra. La Biblia de las Américas lo traduce así. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín, ¿verdad? Sin embargo, la frase que nosotros tenemos ahí literalmente dice así: y ocurrió al fin de los días que Caín trajo el fruto de la tierra. Es decir, yo no creo que Moisés esté siendo ambiguo aquí. Él no está diciendo, creo yo, que después de un tiempo, Caín y Abel, qué coincidencia que Caín y Abel trajeran sacrificios a Dios en un día, pasando el tiempo. Ya Moisés ha usado ese término día. ¿Dónde? En Génesis 1. ¿Para describir qué? Días de 24 horas. Y para describir específicamente qué? La semana de la creación. En Génesis 1:14, Moisés ha usado los términos para estaciones y años.
Entonces, si Moisés hubiera querido hablar de un tiempo inespecífico en Génesis capítulo 4, él lo pudo haber hecho. Pero literalmente Moisés escribió, ocurrió al final de los días que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Al final de cuáles días? Yo creo que lo más consistente es entender esto al final de la semana. En el séptimo día. Fue en el séptimo día que Caín y Abel trajeron sacrificios a Jehová. ¿De dónde habían aprendido eso? ¿De dónde habían aprendido ellos que 6 días trabajaban y en un día de la semana, el séptimo día, iban a adorar a Dios? ¿De dónde aprendieron eso? Del mandamiento que Dios le dio a Adán, en el patrón de vida que Dios le dio a él. Como escribió Robert Martin, no fue que Caín y Abel coincidentalmente aparecieron delante de Dios en el mismo día, cada uno cargando un sacrificio tomado de la labor de sus manos. Es más razonable concluir que ellos trajeron sus sacrificios en el día de reposo, especialmente cuando consideramos que en el día de reposo era el único día santo en existencia. En cualquier otro día, Caín y Abel hubieran estado trabajando la tierra, señoreando y sojuzgando. Solo un día debían apartar ellos para ir a la presencia de Dios y adorarle. ¿Cuál día fue ese? En el día séptimo. Tercero, cuando Dios le dio el cuarto mandamiento a Israel, Él les dijo esto en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ustedes han vivido 400 años con una semana de 10 días y se han olvidado cuál fue el patrón que yo di. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿A qué apeló Dios para darle este mandamiento a Israel? Bueno, como leemos en el versículo 11 de Éxodo 20, a ese patrón que Dios le había dado a Adán y a Eva en la creación. Israel debía santificar, apartar el séptimo día, porque eso fue precisamente lo que Dios hizo en Génesis capítulo 1 y 2. De nuevo, aquí debemos ver lo fundamental que es este primer capítulo de la Biblia para las Escrituras. Y cuarto, nosotros debemos entender que este patrón de Dios era un mandamiento para Adán, porque Pablo le dijo a la iglesia en Roma que Dios le había dado su ley a Israel, los 10 mandamientos, en tablas de piedra. Y ellos, a pesar de haber tenido esa ley escrita en tablas, ellos igual pecaron como los gentiles, los cuales no tenían esas tablas de la ley. Sin embargo, dice Pablo que los gentiles eran tan culpables como los judíos. Sí, ustedes no tenían las tablas de la ley escritas, pero ustedes son igual de culpables que los judíos. Y escuchen el argumento de Pablo en Romanos capítulo 2. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y escuchen esto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ellos no tenían la ley escrita en tablas, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y escuchen esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿De cuál ley está hablando Pablo?
¿Cuál ley era la que Pablo dice estaba escrita en los corazones de estos gentiles? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el resumen de la ley. Así como el hombre no debía tener otros dioses, así como no debía hacerse imágenes para adorar, así como no debía tomar el nombre de Dios en vano, así como el hombre no debía desobedecer a sus padres, así como no debía asesinar, ni cometer adulterio, ni robar, ni mentir, ni codiciar, así mismo el hombre debía santificar el día de reposo. Tan inmoral es arrodillarse delante de una imagen hecha por manos de hombres como irrespetar el día de reposo. Porque santificar el día de reposo es parte de la ley moral de Dios. Y es inmoral no santificar el día séptimo, el día de reposo. Tan inmoral es serle infiel a la esposa de uno que irrespetar el día de reposo que Dios nos ha dado. Porque es parte de la ley moral. Tan inmoral es asesinar a otra persona que fue creada a imagen de Dios como violar el cuarto mandamiento de santificar el día de reposo. Sencillamente es inmoral no apartar un día para adorar a Dios, al Creador. Por eso la pena de muerte. En el Antiguo Testamento, violar el día de reposo hacía merecedor a tal persona de la pena de muerte. Igual que el idólatra, igual que el que tomaba el nombre de Dios en vano, igual que el adúltero. ¿Por qué? Porque todos esos pecados violaban la ley moral de Dios. Y por eso es que en el Antiguo Testamento Dios nos muestra cuán grave era para los hombres violar el día de reposo, porque es inmoral. La realidad entonces es que este patrón divino en Génesis 1 le servirían al hombre como un mandamiento de parte de Dios. Adán debía santificar ese día. Él debía trabajar 6 días y santificar el séptimo. Ese era su deber. Por eso es que santificar este día es parte de los 10 mandamientos, parte de esa ley que Dios escribió en el corazón de Adán cuando lo creó. Finalmente veamos el propósito del día de reposo divino. El Señor Jesús, cuando los fariseos lo estaban acusando a él y a sus discípulos de quebrantar el día de reposo, él les dijo esto. El día de reposo, en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, de acuerdo con el Señor Jesucristo, el día de reposo había sido creado por Dios para que le fuera de bendición al hombre. Los fariseos, más bien con su incorrecto entendimiento de las escrituras y del día de reposo, habían sido los que más bien habían hecho de ese día una carga para los judíos. Pero el propósito de Dios al santificar el día séptimo era bendecir a aquel que portaba su imagen. Ese fue el propósito de Dios para darle ese día de reposo, para santificarlo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo se propuso Dios hacerlo? ¿Cómo se propuso Dios bendecir a Adán y a toda su descendencia santificando el séptimo día? Escuchen lo que dijo el profeta Isaías, en Isaías capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está? Por medio del profeta Isaías, Dios está aquí acusando a Israel de pecar.
por un pecado que traería sobre Israel el juicio de Dios. Y el pecado era que, contrario a ese propósito de Dios en la redención de Israel para extender su paz a toda la tierra, como dice ahí mismo el profeta Isaías, para extender su reinado sobre toda la tierra por medio de Israel, ellos más bien se habían corrompido como el resto de las naciones. Ese fue el pecado de Israel. En vez de servir como ese instrumento de Dios para llevar la paz de Dios a toda la tierra, ellos más bien se hicieron como el resto de las naciones. Y se rebelaron contra Dios. Sin embargo, Dios, a pesar de acusarlos de pecado y mostrarles que el juicio vendría sobre ellos por eso, Dios les iba a hacer una promesa. Él les iba a prometer cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva, en donde el propósito inicial de Dios para la creación sería una realidad. ¿Y cuál era ese propósito de Dios? Escuchen lo que Isaías le dice al pueblo de Israel casi al final de Isaías 66, versículo 23. Hablando de lo que ocurrirá en esos cielos nuevos y tierra nueva. Le dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dios había creado la tierra como estrado de sus pies. La gran comisión que Dios le había dado a Adán y a Eva en Génesis 1:28 fue la de señorear, sojuzgar, llenar la tierra con más portadores de la imagen de Dios, con el propósito de llenar la tierra y llevar a la creación entera y especialmente a su descendencia a que ellos disfrutaran eternamente el reposo de Dios. Es decir, Adán debía trabajar 6 días señoreando la tierra, sojuzgándola, llenándola con la ayuda de su mujer Eva, con el propósito de que toda la tierra un día en el futuro disfrutara del reposo de Dios por la eternidad. Su propósito debía ser que toda la tierra y específicamente su descendencia pudiera descansar, gozarse y refrescarse en su Creador. El propósito que Dios le había dado a Adán en ese día de reposo era llevar a toda la creación a disfrutar del séptimo día por la eternidad. 6 días con miras al séptimo. Otros 6 días trabajando con miras al séptimo. Otros 6 días trabajando con miras al séptimo. Hasta que un día toda la creación pudiera disfrutar de la soberanía de su Creador, de haber entrado en el reposo de Dios. Ahora pensemos en esto. ¿En qué lugar disfrutaría Adán del día de reposo? Los primeros 6 días trabajaría la tierra. ¿Ahí qué significa que iba a hacer Adán? Iba a construirse una casa, iba a tener hijos, iban a construir reinos, ciudades, llenando la tierra del conocimiento de Dios, con el propósito de un día toda la creación pudiera entrar en el reposo divino. Pero ¿dónde se encontraría Adán con Dios para reposar en el día séptimo? En el jardín del Edén. Allí era donde Dios se pasearía, donde Dios se paseaba en la tierra. Ahora, el jardín del Edén no era simplemente un jardín, era el templo de Dios en la primera creación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por varias razones. Primero, aquí era donde Dios se paseaba, y ese término pasear que vemos nosotros, o que veremos en Génesis capítulo 3, es el mismo término que se usa para Dios paseándose por el tabernáculo y el templo. Es donde Dios habita. Entonces el jardín del Edén, Dios se paseaba ahí. ¿Por qué? Porque era el templo de Dios. Ahí era donde Dios venía a reunirse con Adán para tener comunión con él en el día de reposo. Segundo,
El jardín del Edén era una montaña. Si recordamos nosotros, los que estuvieron en la serie Apocalipsis, las montañas son lugares en donde está la presencia de Dios. Jerusalén es una montaña y ahí era el templo de Dios. En el monte Sinaí, ahí fue donde Dios se le presentó a su pueblo para darles las tablas de la ley. Y en un monte alto, dice Apocalipsis 21 y 22, será donde la nueva Jerusalén descenderá para tener comunión con Dios o habitar con Dios por la eternidad. Bueno, escuchen lo que dijo el Señor por medio del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 28, versículo 13, hablando acerca del rey de Tiro. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces el jardín del Edén era el huerto de Dios. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. En el jardín del Edén. Allí estuviste. Entonces Adán fue creado para tener comunión con Dios en el templo de Dios, que era el jardín del Edén. Ahí era donde él reposaba en el día séptimo. Adán además fue creado fuera de Edén, pero había sido puesto en Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Términos que se usan en el Antiguo Testamento para la labor de los sacerdotes. Adán no solo sería el rey, no solo sería el profeta, aquel que hablaría con Dios y transmitiría la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos, sino que también sería sacerdote, el primer sacerdote en la creación. Y trabajaría en el Edén, reposaría en el Edén teniendo comunión con Dios cada 7 días. Ahora, el Edén no era la meta. Como les digo, la meta no era que Adán trabajara y después un día fuera al jardín del Edén. No, la meta, el propósito de Dios en ese patrón divino, en ese mandamiento que le dio a Adán, era extender que un día toda la creación disfrutara de ese reposo de Dios. El propósito de Dios para Adán entonces era extender el jardín del Edén a toda la tierra. Que toda la creación y especialmente toda su descendencia disfrutara un día del reposo de Dios. Como escribió Richard Barcelos, de hecho toda la tierra debía ser el lugar especial para la habitación de Dios con el hombre. Edén era un prototipo de algo mucho más grande. O como dijo Dumbrell, Edén era una representación de lo que el mundo debía llegar a ser. Y eso es lo que veremos en 2 semanas, que fue lo que Cristo hizo. Eso es lo que nosotros leemos y estudiamos hace unos años en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Eso fue lo que Cristo logró, hacer de toda la tierra el jardín del Edén. El lugar en donde toda la creación disfruta del reposo de Dios por la eternidad. Pero Adán falló. Y Adán perdió la posibilidad y despreció el encargo de Dios en ese patrón que Dios le había dado a él de vida por causa de su pecado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas? Dios le dio al hombre el día de reposo en su creación. Dios lo santificó este día para nuestro beneficio. Nosotros entendemos que en Adán perdimos esto. Israel, como veremos la próxima semana, lo perdió también. Ellos, dice Hebreos capítulo 4, no entraron en mi reposo por su incredulidad. Pero en Cristo, como veremos en 2 semanas, nosotros los creyentes lo hemos recuperado. De hecho, la Biblia, como vamos a ver en Hebreos capítulo 4 en 2 semanas, en Cristo hemos entrado ya en el reposo de Dios. Y ya lo estamos disfrutando. No quiero adelantarme dentro de 2 semanas, pero cada semana aquí nosotros estamos celebrando lo que viene en el futuro para nosotros, el pueblo de Dios.
Nosotros también debemos entender que debemos arrepentirnos por nuestro desprecio de este día. Ciertamente vamos a ver que el día de reposo ha cambiado. Ya no es el séptimo día, ya no es el último día de la semana, es el primero. Pero el mandamiento permanece. 6 días de trabajo y 1 para reposar en el Señor. Nosotros hemos despreciado ese mandamiento. Hemos violado ese mandamiento que Dios nos dio. Son 24 horas para descansar en Dios. 24 horas para gozarnos en nuestro Creador, en su soberanía, en su provisión, en su misericordia, en su cuidado para nosotros. 24 horas para cesar de nuestras obras diarias. Lo que hacemos de lunes a sábado, haciendo nuestras obras, nuestro trabajo, señoreando esa porción de tierra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cesar eso, ¿para qué? Para reunirnos, congregarnos como el pueblo de Dios para adorarle a Él. Muchos lo ven como 3 horas de reposo, de 9 a 12, y después es mi día. Para mis placeres, 3 horas para Dios y el resto del día para ir a pasear, para ir a fiestas, para ir al estadio, para hacer deporte. Nosotros debemos arrepentirnos por despreciar este día de la manera en la que lo hacemos. Y es nuestro deber como padres también enseñar a nuestros hijos su deber de santificar el día de reposo. Esto es un mandamiento para ellos también. Es una bendición para ellos que Dios les da. Este no es mi día. Hay veces que personas nos escriben o nos llaman a los pastores y dicen: pastor, vea, quiero pedirle permiso para ausentarme el domingo. ¿Cuál es la respuesta de los pastores? Vea, entienda, hermano o hermana, yo no tengo que darle permiso, porque este no es mi día. Es el día del Señor, le pertenece a Él y se hace lo que Él dice, no lo que yo digo. Yo no le puedo dar permiso a usted de hacer algo que el Señor no le da permiso para hacer. Debemos arrepentirnos y enseñarle a nuestros hijos que esto es un mandamiento, pero es una bendición de Dios para ellos también. Donde Dios les permite enseñar de su palabra, escucharle a Él por medio de la predicación, ver bautismos. Lo que Dios puede hacer en su poder por pecadores como ellos también, levantándolos de entre los muertos, celebrando con el pueblo de Dios la grandeza del Creador y ahora nuestro Redentor. Muchas veces nosotros le hacemos ver a nuestros hijos que el día domingo es como una carga. Debemos como padres arrepentirnos de si alguna vez hemos hecho ver a nuestros hijos que el día domingo es algo pesado. El día domingo no es para que nosotros le permitamos a nuestros hijos ir a alguna fiesta o algún paseo. Si ellos se van a doler, ellos deben, más importante es entender que esto es algo que Dios nos ha ordenado a nosotros. Un día para adorarle a Él enteramente. ¿Cómo hacen aquellos que viven lejos? No pueden congregarse con la iglesia, que no pueden atender al llamado de la iglesia a reunirse 2 veces al día el domingo para adorar a Dios. ¿Cómo pueden hacer aquellos? Bueno, vienen al culto de la mañana y después en la tarde adoran a Dios en sus hogares. Pueden ver el culto porque viven muy lejos y no pueden venir. Pueden leer la Biblia, pueden orar. Pueden leer un libro cristiano. Pero se trata de que sea un día de descanso en nuestro gran Dios. Los que tenemos empleados, el día domingo debemos darle libre a nuestros empleados.
Es un deber. Porque Dios lo ordenó en su creación. Y como cristianos nosotros debemos darle el ejemplo a esas personas de que es un día de descanso. Y decirles más bien, vengan a la iglesia conmigo. O vaya a su iglesia. Congréguese. Pero hoy no se trabaja. Salir de compras. Son preguntas que surgen. Y hay aquellos que trabajan el día domingo. ¿Está el cristiano siendo bien, yendo a proveer trabajo para ellos para que no descansen? Entonces debemos arrepentirnos. Ahora cantábamos, hoy es domingo, día del Señor, día de reposo y de adoración. Debemos disfrutar este día con esa esperanza, como veremos en 2 semanas, que nos ha sido dada a nosotros en Cristo Jesús. Y si usted que está aquí no es cristiano, yo quiero que usted entienda una cosa. Adán, el primer hombre que Dios creó, él no entró en el reposo de Dios. O no logró el reposo de Dios. Yo sí creo que sí entró por la fe, porque yo creo que Adán fue un creyente. Pero él no logró el reposo que Dios había planeado por medio de él. Él falló por su pecado. Israel, dice la Biblia, no entró en el reposo de Dios por su incredulidad. Y mi pregunta para usted es esta. ¿Ha entrado usted en el reposo de Dios? ¿Está usted en paz con Dios? ¿Puede usted adorar a aquel que lo creó por todo lo que le da, por lo que le provee? ¿O está viviendo usted como si usted fuera Dios, pensando que usted es quien provee para su vida y para su familia, pensando que usted puede hacer lo que usted quiere hacer? Si usted vive así, está haciendo igual que hizo Israel. Está viviendo en incredulidad y así no va a entrar en el reposo de Dios y va a terminar en el infierno. La única manera de entrar en el reposo de Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es Él quien logró hacer lo que Dios le había encargado a Adán. Fue Él quien metió a su pueblo, o quien le dio a su pueblo el día de reposo. Y ahora hay paz con Dios. Y ahora podemos adorarle a Él y podemos conocerle a Él por la eternidad. Y un día tendremos la esperanza de que estaremos con Él por la eternidad, gozando de su reposo eterno. Pero eso viene a un pecador como usted y como yo, únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él es su esperanza. Vaya a Él, clame a Dios, arrepiéntase de su maldad, arrepiéntase de la manera en la que usted ha vivido su vida. 7 días para mí. Y clame al Señor por salvación. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos podido leer, en lo que hemos podido meditar. Y te alabamos a ti, Señor, porque solo tú eres Dios, porque tú eres el Rey de todo el universo. Tú eres el que guía toda la historia y el mundo. Tú eres el que nos sostienes, el que nos provees. Y sobre todo, Señor, en Cristo Jesús, tú nos has redimido para ti. Nos has salvado. Nos has dado la vida eterna. Una vida eterna que estamos experimentando ahora, pero que será realizada un día en el futuro, cuando Cristo venga y nos lleve a su gloria. Oh Padre Celestial, haznos entender el propósito de este día para nosotros, tu pueblo. Danos arrepentimiento por la manera en la que hemos tratado tu día en tantas ocasiones. Pero te pedimos, Señor, podamos nosotros disfrutar y ser bendecidos por ti
cumpliendo tu ley. Señor, ahora ayúdanos, podamos disfrutar, Señor, de recordar lo que tú hiciste por nosotros, viendo el bautismo de nuestro hermano Joel. Bendice este tiempo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.